Buenas noches, bienvenidos una vez más a una reunión virtual, a una sesión más donde continuaremos hablando un poquito más acerca del libro de Apocalipsis, en especial en el capítulo 17, donde se habla un poquito acerca de lo que es la bestia, la gran ramera, y vamos a entender a través de la enseñanza de cómo y qué es. Para eso, para este propósito, este día una vez nos acompaña el pastor Alberto Cornejo, quien nos ha venido enseñando a través de cada viernes. Así que gracias por estar con nosotros y bienvenido, Pastor Alberto. Bendiciones, hermano Edwin. Qué bueno que podemos juntarnos con el propósito de compartir la palabra, compartir lo que hemos recibido y tratar de cooperar en la edificación de la fe, estableciendo a nuestros hermanos en este tema de la escatología. Ahora vamos a ocuparnos del capítulo 17. Quiero anticiparme para aclarar un capítulo bastante conflictivo por causa de las figuras, aunque es uno de los capítulos que también contiene en la mitad, en la segunda parte, una explicación bastante clara de los símbolos y de las figuras que ahí se utilizan. Así que vamos a procurar cubrir todo el capítulo 17 ahora, y haremos una segunda parte para transmitirla la próxima semana del capítulo 18, puesto que están conectados. Y estos nos hablan acerca de la ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Amén. Amén. Qué interesante va a estar esta sesión, pastor, ya que tiene una simbología, una aplicación profética, una aplicación espiritual y también una aplicación histórica, porque según estaba viendo, es bien identificable que en el principio, cuando fue escrito este libro, allá por el año 95 más o menos, ya había sucedido que el templo de Jerusalén había sido destruido. Eh, Es un, correcto. Uno de los primeros emperadores romanos, me parece que era Dominico, algo por así, ya se, Dominiciano. Dominiciano, ya se había declarado como el primer ser divino y estaba queriendo obligar a la gente que lo adorasen. Entonces va a haber una relación, creo yo, muy fácil en el aspecto histórico de poder relacionar quién es la gran ramera. Pero también usted creo que nos va a llevar por el lado profético y el lado espiritual para conocer. Y creo que vale la pena comenzar ya con ese primer versículo de Apocalipsis 17 y preguntar quién es esta gran ramera. Bueno, vamos a leer el versículo 1, si me ayuda ahí, por favor, para que vayamos parte por parte. No sin antes aclarar que en realidad es bastante conflictivo este capítulo precisamente por el contenido histórico, porque la historia, los 2000 años de historia que han transcurrido durante la era cristiana, pues contienen una gran cantidad de eventos que muchos intérpretes han dicho, de esto se estaba hablando. Esta es la bestia, esta es la ciudad. Y entonces se presta para un montón de interpretaciones. Y nosotros no podemos definitivamente cubrir todo eso, sustentar todo eso, sino más bien en base a la palabra y en base a las escrituras proféticas tratar de compartir lo que vemos que tiene sentido en la palabra de Dios. Así que, por favor, vamos con el versículo 1, hermano Edwin. Ok, el versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y ahí surge la pregunta, ¿quién es la gran ramera? Ahora, esta traducción de la Reina Valera la identifica de esa manera. Otras traducciones con un lenguaje más sencillo dicen la prostituta más grande. Y esto definitivamente es algo que se está diciendo en un sentido espiritual, prostitución espiritual. Es la peor ramera porque peca contra Dios. Es la más grande ramera, la mayor ramera, la que presume de que tiene fidelidad a Dios, pero en realidad tiene muchos amantes.
Vamos a ir parte por parte deteniéndonos en las frases que son claves. Y esto nos va a ayudar a que podamos ir entendiendo. Y definitivamente va a ser necesario volver a escuchar la enseñanza por si acaso las cosas no han ido quedando claras con una sola exposición. Así que continuamos con la frase del verso 1 que dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Y leo de una vez la primera parte del verso 2 que dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Más adelante vamos a ver claramente en la interpretación que está sentada sobre muchas aguas significa domina sobre muchas naciones. Ahora dice que han fornicado los reyes de la tierra. Y aquí de nuevo estamos hablando de la idolatría, que es la fornicación espiritual. Dios a través de los profetas, a través de Ezequiel, a través de Jeremías, a través de Isaías, señala el pecado de Israel como fornicación, como adulterio, y siempre está hablando de ídolos, siempre está hablando de idolatría. Lea por favor la siguiente parte del verso 2. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto es interesante porque vemos que está hablando de los pobladores, de los seres humanos, que dice que se han embriagado, pero se han embriagado con ese vino en particular, un vino de la fornicación. O sea que esta gran ramera le ha dado ese vino a los moradores de la tierra. Les ha dado ese elemento con el cual han sido atontados. ¿Cuál es ese vino? Es el vino de la fornicación, el vino de la idolatría. Entonces, esta gran ramera ha compartido con la humanidad la idolatría hasta el punto que los seres humanos están atontados, adormecidos, están participando de la idolatría y no se dan cuenta, la niegan, la rechazan, creen que están haciendo las cosas correctamente. Y la figura aquí de estar embriagado es el de una persona que ha perdido el dominio de su razón, pero tiene un mundo imaginario y está hablando de una realidad para él, pero que es una falsa realidad por causa de que sus sentidos han sido extraviados. Entonces aquí dice que los moradores de la tierra se han embriagado por el vino de la fornicación que ella les ha dado. Entonces la gran ramera ha esparcido el adulterio espiritual, las fornicaciones, entendamos la idolatría, y los moradores de la tierra están ebrios de idolatría, están adormecidos, están como atontados a pesar de que están participando de la idolatría. Vamos al siguiente verso, hermano. El siguiente verso nos lleva donde dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos ahí cuál es la frase más importante que necesitamos enfatizar. Dice que la mujer está sentada sobre una bestia. Anteriormente decía que la mujer estaba sentada sobre muchas aguas. Ahora dice que la mujer está sentada sobre una bestia. La otra frase importante es que la bestia es escarlata, es color rojo y está llena de nombres de blasfemias. Y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y toda esta figura es bastante fácil interpretarla porque a Juan le dan la explicación a partir prácticamente de la segunda parte o a partir de la mitad del capítulo. Sin embargo, hay una serie de elementos que no dejan de ser complejos en su interpretación porque existen varias posibilidades y existen varias corrientes que causa que haya una discusión aún en medio del pueblo cristiano. No existe una unanimidad, un acuerdo en cuanto a la interpretación, porque cada quien considera o evalúa lo que piensa que es correcto. Entonces dice que la mujer está sentada sobre una bestia. Más adelante vamos a entender qué significa la bestia, pero entendamos primero lo de la mujer. La mujer representa la seducción y la atracción. La mujer representa la tentación a fornicar espiritualmente.
Por eso es que la figura que se le da a Juan es de una mujer. Dios ocupa los elementos, Dios ocupa las figuras, las parábolas, los elementos con los que se comparan para poder tomar de su naturaleza, de la acción o del propósito que estos tienen, la enseñanza o el principio. Entonces, una mujer es símbolo de seducción, es símbolo de atractivo. Y en este caso, la mujer está sentada sobre una bestia, lo cual significa que esta mujer tiene el soporte de un gobierno terrible, porque en la Biblia la palabra bestia se traduce como un reino terrible, se traduce como un gobernante déspota, como un rey malvado o perverso. Entonces, el hecho de que diga que la mujer está sentada sobre una bestia o que una bestia lleva cargando a la mujer, significa que este gobierno o este gobernante es el medio por el cual lo que esta mujer está ofreciendo está siendo llevado a las naciones. En otras palabras, la mujer tiene el soporte, el respaldo político. La mujer tiene el soporte de un gobierno terrible. Y el hecho de que se mencionen cabezas y cuernos, como se le explica a Juan, esto nos habla de reyes, porque claramente se le dice a Juan que tanto las cabezas como los cuernos son reyes. Pero el hecho de que tiene 7 cabezas significa que hay una sucesión de reyes. Y luego el hecho de que se menciona que tiene 10 cuernos es que hay una alianza de 10 reyes. Eso lo vamos a entender y a confirmar más adelante leyendo el resto de la escritura. En este sentido, estableciendo la idea de que la mujer está sentada sobre una bestia, podemos decir la mujer se sentó sobre un gobierno, o un gobierno puso a la mujer arriba para poder hacer atractivo el sistema religioso de engaño, que es con el cual se ha causado que millones de seres humanos pequen contra Dios a través de la idolatría, forniquen espiritualmente, adulteren espiritualmente. Entonces aquí la mujer podemos establecer que está apoyándose o recibiendo el soporte de un sistema de gobierno o de varios sistemas de gobierno que se han ido sucediendo uno al otro. En este caso podríamos decir que la mujer se sentó sobre el imperio romano. Y eso es algo que aún los sacerdotes católicos reconocen, estableciendo que la bestia era Roma. Entonces ellos dicen, no, es que esta mujer fue la falsa religión que Roma esparció, todo el paganismo romano, y el imperio romano es el que impulsaba eso. Pero vamos a aclarar cómo la palabra nos da otra visión, otro entendimiento más adelante. Si hablamos un poco acerca de la bestia escarlata, mencioné que la bestia tiene color rojo. Y el color rojo tiene varios simbolismos, como vamos a verlo también con respecto a las vestiduras de la mujer. Pero aquí la bestia escarlata nos está hablando de un gobernante sangriento o de un reino derramador de sangre. Y dice que está llena de nombres de blasfemia. Está llena de nombres blasfemos. O sea que aquí no está hablando de una sola entidad, de una sola persona, de una sola organización, sino que está hablando de una gran cantidad de nombres que representan religiones. Está hablando de una gran cantidad de personajes falsos, mentirosos, de falsos redentores, de líderes de religiones mundiales. Los líderes de las grandes religiones mundiales están incluidos ahí. Porque aquí de lo que se nos está hablando es del sistema religioso con el cual el diablo ha engañado a los millones de moradores de la tierra. Entonces, como parte de esos nombres blasfemos, y son blasfemos porque usurpan el lugar de Cristo, el único Salvador, el único nombre bajo el cielo en el cual los hombres podemos ser salvos. Los nombres que van a estar ahí incluidos son los de Mahoma, el de Buda, el de Shiva, Krishna, María, los arcángeles y cualquier otro nombre que haya sido establecido y puesto en alto como un intercesor, como un salvador o redentor o como un mediador para con los hombres. Así que entendamos ahí, hermano, en el verso 3, antes de que vaya y lea el verso 4, entendamos ahí que la mujer sentada sobre una bestia es el atractivo
hacia un sistema religioso soportado, sostenido por un gobierno que es terrible, es sanguíneo. Y que esa bestia está llena de nombres de blasfemia significa que es un sistema religioso que abarca todas las falsas religiones. Porque fuera de Cristo no hay salvación, fuera del Evangelio no hay salvación. Eso es radical. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces todos los demás caminos, todos los demás sistemas religiosos, el hinduismo, el budismo, el islamismo, todos los sistemas religiosos quedan catalogados como falsos. Y los nombres de sus líderes son parte de los nombres de blasfemia que tiene esta vez. Amén. Versículo 4, pastor, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahí detengámonos para poder entender lo siguiente y después seguimos con el resto del verso 4. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura es morado y escarlata es rojo. Y dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto representa las riquezas que esta mujer, que vamos a ver más adelante y anticipándonos el final del capítulo, dice que es una ciudad, son las riquezas que esta mujer o que esta ciudad y que este sistema tiene. La mujer está vestida con ropas que al mismo tiempo revelan la realeza, revelan su dignidad, revelan su grandeza, por así decirlo, su influencia, revelan su posición. Así que cuando se habla de que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, hablamos de una condición que está ligada a la realeza y por lo tanto la mujer está siendo presentada como una reina. O sea que tiene una influencia y tiene una posición de gobierno sobre las naciones, sobre los pueblos. Ahora voy a anticiparme y voy a señalar para que podamos entender la conexión que hay con respecto a la ciudad de Roma y particularmente el Vaticano, que estos colores de púrpura y el escarlata son los colores que utilizan los cardenales y los obispos del sistema católico. Ellos adquirieron estos colores y esto es simbólico y lo vamos a aclarar también más adelante cuando hablemos acerca de la ciudad. Lea por favor la segunda parte del verso 4. Amén. Dice la segunda parte, déjeme verlo, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Amén. Esta mujer tenía un cáliz. Un cáliz es una copa. Y en la Biblia, el que tuviera un cáliz de oro representa también la prosperidad, es un símbolo de prosperidad. Los reyes tenían sus copas de oro como una muestra de su gloria, como una muestra de las riquezas que ellos poseían. Pero el detalle aquí es que ese cáliz de oro que representa la prosperidad, dice que está lleno de abominaciones. O sea que lo que hay en el cáliz son abominaciones y hay inmundicia de su fornicación. Ahora, este lenguaje de tener un cáliz, dando la idea de que las bebidas embriagantes o las bebidas se tomaban a partir de la copa, da la idea de que esa es la copa que ella puede compartir, es lo que puede dar, pero también es lo que ella debe. Entonces, en ese cáliz lo que hay son abominaciones, lo que hay es fornicación y por eso se habla de inmundicia. En la Biblia, cuando se habla acerca de beber la copa, de beber un cáliz, se coloca bajo la idea de beber juicio, porque la copa también es un símbolo de juicio. De hecho, aquí mismo en Apocalipsis hay 7 copas derramadas que demuestran la ira del rey que está lanzando el contenido de las copas, está mostrando la ira. Pero también vemos lo de la copa del Señor Jesucristo, en la cual el apóstol Pablo dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe. Entonces se puede beber juicio bajo el sentido espiritual. Entonces el cáliz
lleno de abominaciones y de fornicación, es un símbolo de juicio. Es un símbolo de embriaguez, porque cuando alguien bebe lo que está en la copa, se va a embriagar y después lo que viene es el dolor. Son las consecuencias de estar embriagado por causa de las reacciones o de la conducta fuera ya de los sentidos, fuera del raciocinio. Entonces, este cáliz está lleno de abominaciones y de inmundicia, y podemos establecer que esta mujer lo que bebe es inmundicia, robo, asesinatos, pecados sexuales, y por lo tanto es lo mismo que ella puede compartir. Es con lo que ella embriaga a los moradores de la tierra. Está llena de idolatría, ahí hay invocación de demonios, hay sacrificios hacia los demonios, y lo que vemos aquí en el contenido del cáliz es que este tiene el poder de atontar o de engañar a las personas para que continúen en su estilo de vida. Y en ese sentido tiene mucha razón aquella declaración de que la religión es el opio de los pueblos, porque con la religión mucha gente ha sido adormecida. Pero qué diferencia es el evangelio, como dijo el apóstol Pablo, que es poder de Dios para salvación. Avanzamos al verso 5, por favor. Amén. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay un misterio, hay un nombre escrito que es un misterio. Y ese misterio incluye dos ideas: que Babilonia es la grande, pero que Babilonia también es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Importante aclarar, hermano Edwin, que tener un nombre en la frente era una práctica que se utilizaba con los esclavos. Era un símbolo de pertenencia. Y ese símbolo aún nuestro Señor Jesucristo lo utiliza. Él dice de que Él le va a poner el nombre suyo y el nombre de su Padre a los que venzan. Eso de tener el nombre en la frente nos habla de pertenencia. ¿A quién pertenece? Entonces, esta mujer no es Babilonia, sino que pertenece a Babilonia. Esta mujer pertenece a la madre de las rameras y es también la misma madre de las abominaciones de la tierra. Esa es una de las primeras formas en que tenemos que entender la idea de que tiene en su frente un nombre escrito, porque el nombre escrito nos da dos claves. Uno, es símbolo de pertenencia, o sea, de quién es esclavo, pero también es símbolo de identidad. ¿Cuál es su naturaleza? Entonces, al mismo tiempo que revela que pertenece a alguien, revela la naturaleza que posee. Y entonces, en este caso, se revela que pertenece a un sistema mayor, que es Babilonia, que viene de Babel, viene desde Génesis, la confusión religiosa, desde los caldeos, desde Asiria, la confusión religiosa del sistema de los egipcios, la confusión religiosa luego de los medos, los persas, los griegos, los romanos. Todo eso es parte de lo que en la Biblia se entiende como Babilonia. Y todo comienza con la Torre de Babel, confusión. Pero es importante aclarar que el hecho de que la mujer tenga en la frente un nombre escrito significa que es esclava de, le pertenece a, pero que también esa es su identidad, esa es su naturaleza. Entonces, esta mujer, que vamos a ver que es una ciudad, le pertenece, es parte de Babilonia la grande. Pero esta mujer tiene una naturaleza, ella en sí misma, ella es la gran ramera y es la madre de las rameras y es la madre de las abominaciones de la tierra. En ese sentido es importante, pero muy importante aclarar que hay otras rameras. Generalmente solamente se habla de la gran ramera y las otras rameras. Tenemos que llenar ese espacio dentro de la historia, dentro del contexto espiritual. Si existe una gran ramera, si existe la madre de las rameras, ¿quiénes son las rameras? Y hacia ahí pretendo que lleguemos cuando concluyamos esta sesión. Ahora, aclarando un poco más
sobre este verso, resulta que Martín Lutero se registra dentro de su biografía que teniendo que escapar de Roma, se detuvo en un momento, miró hacia atrás y dijo: he ahí la gran prostituta de Roma. Él reconoció que el Vaticano, él reconoció que el sistema religioso del cual él era parte estaba prostituido, estaba lleno de prácticas religiosas heréticas, contrarias a la palabra, estaba llena de herejía, y se le atribuye a él el haber hecho esa declaración: he ahí la gran prostituta de Roma. Y es que en esta ciudad tiene que cumplirse una serie de elementos relacionados con la descripción que vamos a ir encontrando, y aquí se nos habla de las abominaciones de la tierra, y parte de las abominaciones más grandes para Dios son, uno, la idolatría. Dios considera la idolatría como una de las abominaciones más grandes, porque es consultar con el reino de las tinieblas, es involucrarse con el reino del diablo. Las otras abominaciones grandes que existen en el mundo y que están en esta ciudad y se han practicado, y también son parte del sistema católico romano, ha sido la pedofilia, practicada por muchos sacerdotes. Solo en los Estados Unidos han habido miles de demandas en contra de los sacerdotes por haber abusado sexualmente de los niños. El pecado de la pedofilia. La homosexualidad es otra abominación. Y esto también es algo que se encuentra así como que abundantemente en el sistema católico. Ahora, aquí dice que es un misterio. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Y como parte de ese misterio es que se presta para poder interpretar y decir: no, es que no es Roma. A los evangélicos les gusta señalar a la Iglesia Católica, pero en realidad ellos son la gran ramera. Y vamos a discutir esos elementos y a cubrirlos en la próxima sesión, cuando veamos también el capítulo 18. Así que concluyo sobre el verso 5. Esta ciudad tiene un sentido de pertenencia a Babilonia, que es el sistema religioso mundial. Y ella misma tiene en sí la naturaleza y la posición de ser la prostituta más grande, la madre de las rameras, la que, diciendo que es fiel a Dios, ha esparcido la idolatría. Pero también hay otras rameras que tenemos que identificarla. Y ella también es madre de todas las abominaciones. O sea, en el mundo hay abominaciones, pero esta ciudad está llena de esas abominaciones. Amén. En lo que usted hablaba, pastor, acerca de que hay más rameras, se me venía a la mente en lo que he estado leyendo, que estas otras rameras pudiesen ser las otras religiones que hay en el mundo, que se venden por conveniencia, que dan privilegios al que tiene más capacidad económica, y ya ve las diferentes cosas que se han visto a lo largo de la historia. Definitivamente. Y como un punto muy importante que tendríamos que señalar aquí es que no queremos ser antagónicos y venir únicamente así como que en esa guerra de los evangélicos, mal llamados protestantes, porque los que protestaron fue allá en la Reforma. Nosotros somos cristianos evangélicos, fundamentados en los evangelios y en los escritos de los apóstoles. Nosotros no tenemos nada que ver con protestar ni protestamos contra nadie, sino que estamos fundamentados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es importante aclarar que no pretendemos traer esa antagonía, esa contienda, sino que tenemos que ser serios, maduros y responsables en cuanto a nuestra posición. Y voy a plantearlo de esta manera. Como cristianos nosotros podemos probar que el sistema católico está lleno de herejías, de prácticas antibíblicas, y que ha habido pecado a lo largo de los siglos de historia del sistema católico. Y que ella no puede ser la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, porque Él no estableció un papa, Él no estableció confesarse delante de los hombres, Él no habló acerca de que María es la intercesora ni la reina del cielo, no habló acerca de que un hombre podía subir al altar a otro y declararlo mediador y declararlo santo, como hicieron aquí con San Romero, y los salvadoreños muy felices porque tienen un intercesor. Todas esas mentiras nosotros podemos probar bíblicamente, doctrinalmente, por más que digan los sacerdotes que ellos son la iglesia fundada por Jesucristo, podemos probar que esa no es la iglesia verdadera por la doctrina que tienen. Pero por el otro lado, existen tantas iglesias evangélicas, existen tantas sectas cristianas, y ahí entra lo que usted mencionaba.
las rameras. Gente que tiene idolatría, tenemos incluso grandes ministerios, gente famosa, enfocada en el dinero, haciendo negocio con el evangelio. Tenemos, yo creo, instrumentos del diablo, causando que mucha gente rechace el evangelio, porque usando el evangelio, llamándose evangélicos, llamándose cristianos, en realidad son rameras que se están prostituyendo. Hay pecados sexuales. Han habido grandes ministros, yo podría citar ejemplos que yo supe de ministros en los Estados Unidos de alto rango, que llegaron con el correr de los años a ser descubiertos como homosexuales. Hay rameras, hay más rameras. Ha habido codicia, ha habido manipulación, han habido abusos económicos de parte de muchos pastores, de muchos ministros que cayeron en el pecado, o de falsos ministros que a propósito se levantaron con una intención económica y han causado mucho daño al evangelio. Entonces, no solamente vamos a hablar o señalar y establecer la posición y demostrarlo con la Biblia de que la Iglesia Católica no es la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, más bien encaja con la gran ramera por muchas escrituras, por muchas cualidades descritas aquí, pero también en el lado evangélico, en el ala evangélica, en el lado de las sectas cristianas, ahí está un montón de rameras. Hay un montón de pecado, hay un montón de inmundicia que también tenemos que señalarla, porque no se trata de que nosotros en el lado evangélico todos estamos en la sana doctrina. Eso no es cierto. La cizaña ha crecido juntamente con el trigo. Yo creo que ahí es donde viene la responsabilidad de crecer espiritualmente para poder identificar la sana doctrina y reconocer cuando una enseñanza se está apartando de la palabra. Porque creo que al final, pastor, ahí es donde se va a cumplir lo que está escrito, donde el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque hablaron en nombre del Señor, hicieron milagros, hicieron señales, pero realmente estaban prostituyéndose tras otros intereses. Son rechazados, son desechados. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y Pablo hablaba de que aún en su tiempo habían quienes, torciendo las escrituras, decían que la resurrección ya se había efectuado. Y en fin, una serie de corrientes que surgen en el mismo momento que nace la iglesia, comienzan a nacer las diferentes posiciones doctrinales que han causado confusión. Avanzamos hacia el verso 6, hermano. Correcto. El verso 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Este texto es bien importante y al final, por eso nos hemos proyectado que vamos a tener una próxima sesión para cubrir el capítulo 18. Hay una serie de elementos a los que tenemos que prestarle atención, porque queremos descubrir y estar seguros de la identidad de esta ciudad, porque definitivamente, como dice el último versículo, es una ciudad. Pero ¿cuál ciudad es? Es la ciudad que cumpla con todos los requisitos. Y aquí es donde vienen las interpretaciones, y esto se presta para muchas. Y dice aquí que esta mujer, que es una ciudad, estaba ebria, estaba trastornada, atontada por tanto asesinato que había cometido. Estaba ebria de la sangre de los santos. Había matado a los verdaderos hijos de Dios. Había asesinado a los verdaderos creyentes. Y también será culpable de todos los mártires, de todos aquellos que, profesando su fe y defendiendo su posición como cristianos, fueron asesinados, no solamente fueron rechazados. Y aquí es donde viene una posición del sistema católico a través de un par de sacerdotes muy conocidos que dicen: aquí está, mire, fue Roma quien mató a los católicos en los primeros siglos, y los católicos ni existían ni en el siglo I ni en el II, sino que hasta en el III. Entonces dicen, la mujer es Roma, y Roma mató a los cristianos. Sí, ciertamente el Imperio Romano persiguió a los cristianos por 3 siglos. El Imperio Romano persiguió a los cristianos, no a los católicos, porque los católicos comienzan con Constantino, cuando él se convierte. Pero posteriormente, y sobre esto vamos a ahondar en la próxima reunión, la Iglesia Católica Romana desarrolló la Santa Inquisición. Quemaban, torturaban, hacían atrocidades con la gente, y uno puede decir, ¿cómo pueden presumir de decir que son la Iglesia de Jesucristo? Se asesinaron. Cuando Jesús los mandó a asesinar,
¿Cuándo Jesús mandó a poder tomar una actitud de represión en contra de las personas que no tenían la misma creencia? Y la Iglesia Católica realizó eso durante la Santa Inquisición. La Iglesia Católica desarrolló cruzadas, esas guerras que hubieron en la Edad Media, avaladas por el Papa con intereses políticos, intereses económicos, matando gente, usando la cruz como señal, y de ahí el nombre de cruzada. La Iglesia Católica conquistó, sometió las naciones como la nuestra para poder evangelizar y traer su religión idólatra a los pueblos que habitaban estas tierras. Lo mismo fue en los Estados Unidos, en la colonización que intentaron hacer en los Estados Unidos. En toda la costa donde usted vive, ahí en la zona de Los Ángeles, hay muchas misiones. Los españoles llegaban, mataban a la gente, evangelizaban, los convertían a la fuerza. Entonces, aquí se habla de una mujer ebria de la sangre de los santos. Se habla de una mujer que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Así que aquí yo puedo encontrar, y vamos a tratar de respaldarlo con notas, con datos, por qué es que, aunque pueden haber otros candidatos, en realidad esto más concuerda que se trata del sistema católico romano, se trata del Vaticano. Como dije, vamos a profundizar en eso más adelante. Amén. Sí, pastor, porque yo creo que hoy en día algunos pudiesen decir, oiga, pero también los en el Medio Oriente están matando a muchos cristianos hoy en día. Y eso lo vemos en las noticias, que son masacres que hacen contra los cristianos. Pero el sistema católico ha hecho una persecución aún más contra la verdadera iglesia de Jesucristo. Sí, podemos establecer, y es parte como del rompecabezas, que siempre ocupo esa palabra, que tenemos que interpretar completamente, porque cada pieza tiene que ser colocada. ¿Dónde queda el islamismo dentro de todo esto? El islamismo definitivamente es una falsa religión. Ha venido a desplazar al Señor Jesucristo de su posición como mediador, lo despojan de su divinidad, negando que Él es Dios en la carne, el Hijo de Dios. Rechazan o niegan que Él resucitó y que Él haya muerto por nuestros pecados. Entonces, bíblicamente, el islamismo es otra religión falsa, es una religión herética. Y la persecución que estos realizan y están realizando todavía en pleno siglo XXI y la realizaron en el siglo XX, fue algo también que la Iglesia Católica realizaba en la Edad Media. O sea que los musulmanes se han quedado haciendo lo que también la Iglesia Católica hacía. Entonces, tanto la Iglesia Católica como los musulmanes han estado asesinando a los santos, han estado generando mártires, asesinando a los verdaderos creyentes del Señor Jesucristo. Pero hay que entender que todo eso viene a ser parte del gran rompecabezas llamado Babilonia y de todo el rompecabezas donde cada nación o evento tiene que tener su lugar. Me imagino que... Avanzamos al verso 7, por favor, hermano. Ok. Ambos de ellos van a tener una buena parte de explicación en los capítulos que faltan de lo que va a suceder. Correcto. Amén. Ok. El versículo 17, el 7, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y es para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Es interesante que, como hemos mencionado en reuniones anteriores, hay muchos símbolos que a veces se explican ahí mismo, en el mismo capítulo, a veces se explican en otros capítulos, a veces se retoman de otros libros o tenemos que conectarlo con escrituras de los profetas. Y aquí es interesante que el ángel le dice a Juan, mira, le dice, te voy a explicar el misterio. Y aunque le explica el misterio, no le explica la identidad, exactamente quién es la bestia, sino que más bien le hace saber a qué se refiere con la bestia, y es un rey.
y le hace saber a qué se refiere con la mujer, y es que es una ciudad. Pero, contrario a los movimientos, y esto se le puede atribuir también a esto de las sectas evangélicas y a muchos movimientos cristianos, que han pretendido identificar quién es la bestia, identificar así con nombre y apellido, es algo que todavía tiene que ser tomado con prudencia, porque existen muchas cualidades y muchas escrituras que tienen que ser tomadas en cuenta. Pero lo que sí podemos establecer como conclusión es que el ángel le enseña a Juan que la bestia es un gobernante terrible, que es un rey o que es un reino. Esto lo podemos saber porque en los siguientes versos, en el 9, dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea que cada cabeza representa un rey. Y luego menciona que 5 de ellos han caído, el uno es, y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La clave está en el verso 11, porque dice, la bestia que era y no es también el octavo. ¿El octavo qué? El octavo rey. Entonces, aclaremos esto a través del diagrama que tenemos ahí, donde podemos establecer o conectar la idea de que lo que a Juan se le está diciendo es que la bestia es un rey que ya había existido antes, pero que en el momento en que él está vivo, en el siglo I, no está gobernando, pero que en el futuro va a gobernar. O sea que es el resurgimiento de un reino antiguo. Esto es lo difícil de este capítulo, este juego de palabras. La bestia que era, pero que no es y que será. Y entonces alguien podría, de esas personas que se detienen mucho a considerar los detalles, y eso es bueno, decir, ahí está una clave. No se puede decir que es Roma, porque Roma era el imperio que estaba gobernando en el momento, y aquí está diciendo que esta bestia representa a un rey o a un reino que en el tiempo de Juan no es. Y aquí es donde viene lo complicado del misterio, porque lo que podemos encontrar en la palabra y con muchas otras escrituras es la fusión que hay entre lo político y lo espiritual. Y Roma tenía el imperio político. Roma tenía el imperio o el dominio de todas las naciones entonces conocidas. Pero Roma no tenía el dominio religioso. Prueba de esto es, los judíos tenían derecho de practicar su propia religión. Los griegos tenían sus propias costumbres. A ellos les era permitido adorar a sus propios dioses. Pero diferente allá en Babilonia, cuando Daniel estaba siendo cautivo. La religión dominante, la religión de los caldeos, y no había otra religión. Entonces hay que entender que temporalmente esta bestia va a fusionar el poder político y el poder religioso. Y en este momento Roma está vigente como reino, como el gobierno político, y por eso es que allá en el verso 10 dice que de estos 7 reyes uno es. Ahí sí se refiere al poder político. Pero cuando dice que no es en el verso 8, se refiere al poder espiritual que más adelante vemos que se vuelve a fusionar ahí mismo en Roma por medio del emperador Constantino, y que era un tipo de gobierno que ya existía antes, como con Nabucodonosor y Belsasar, que tenían el dominio político del mundo conocido, del mundo que habían conquistado, y era la cabeza de la religión que gobernaba a todas las naciones. Esto hay que detenerse despacio, y como yo he dicho, yo no le puedo dar revelación a las personas, solo puedo tratar de expresar las ideas, la guía, los lineamientos para que los estudiosos puedan escudriñar la palabra y entender. Porque este juego de que la bestia que era y no es y será es un poco difícil. Entonces concluyamos, la bestia es un gobernante terrible, y es el anticristo. Es el mismo cuerno pequeño del cual se nos habla en Daniel. Es un rey que va a resurgir, un rey que ya tuvo su dominio. Y esto del dominio tiene que ver con el sistema religioso. Ahora, tratando de aclararlo, yo les sugiero a mis hermanos que no saquen conclusiones apresuradas
y mucho menos que salgan con sus prejuicios y haciendo comentarios negativos. Deténgase a analizar la palabra, y si expresé en algún momento de manera que no quedó claro, mejor escriba su pregunta y yo voy a tratar de la mejor manera de tratar de explicarlo. En el verso 9, mire lo que dice. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. De una manera así muy fundamental, hemos oído, sabemos que Roma es la ciudad que está asentada sobre 7 colinas. Pero eso no es el gran fundamento espiritual para decir, ahí está, es Roma, es Roma. No, hay muchas razones más. Sino que dice que las 7 cabezas son 7 reyes. Entonces, aunque Roma esté cimentada o fundada sobre 7 colinas, a Juan se le dice, es que son montes, esas cabezas representan reyes, son reinos. Un asunto bien interesante. 5 de esos reyes ya han caído, 5 reinos. Cuando estudiamos la historia hacia atrás y estamos en el siglo I, los imperios que existieron antes del que estaba dominando en el tiempo de Juan fueron los griegos. Antes de los griegos, los medo-persas. Antes de los medo-persas estaba Babilonia. Antes de Babilonia estaba Asiria y antes de Asiria estaba Egipto. Ahí tenemos 5 reinos. Y esos 5 reinos o reyes tenían el dominio político y tenían el dominio religioso sobre el mundo. Al ser imperios, su religión dominaba sobre todas las naciones. Ahora, luego dice en el verso 10, después de que dice que 5 de ellos han caído, dice uno es. ¿Cuál era el reino que sí era? Era Roma. Pero los romanos no tenían un dominio religioso. Por eso ya mencioné, los judíos tenían libertad de reunirse, tenían su sinagoga, tenían su templo. Roma era el imperio, el poder político dominante. Los judíos le tributaban, le pagaban impuestos. Y por eso es que los publicanos eran detestados, porque los publicanos eran judíos que trabajaban para el sistema de impuestos romano. Pero Roma no tenía un dominio sometiendo a los judíos y a todas las naciones bajo su poder a su religión. Por eso es que el verso 8 dice que la bestia no es, porque no tiene el dominio religioso, pero sí es, según el verso 10, porque tiene el dominio político. Y luego menciona el verso 10, y el otro aún no ha venido, el otro rey, el otro reino. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Estudiando la historia, uno encuentra que hubieron varios intentos de establecer imperios ya en la edad moderna, es decir, ya después de Cristo. Pero uno de los que sobresale y podría atribuirse a la referencia bíblica del verso 10, es el imperio árabe. Surge ese imperio que duró aproximadamente unos 300 años, si mal no recuerdo. Y aquí la palabra dice, es un reino que no ha venido todavía y cuando venga va a durar breve tiempo. Así que ahí cumpliríamos los 7 reyes o los 7 reinos. Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos y los árabes. Esa podría ser una forma en que podríamos entender toda esta sucesión de reinos. Ahora, en el verso 11 dice otra vez la misma frase, la bestia que era y no es también el octavo. O sea, se nos habla de 7 reyes, pero de esos 7 hay uno que va a volver a salir, va a resurgir, y por eso dice que es el octavo, y va a resurgir con el poder político y con el poder religioso. Y esto es lo que nos apunta hacia el tiempo de la gran tribulación, donde habrá una sola religión obligatoria, porque el anticristo se va a proclamar Dios y va a exigir ser adorado como Dios, y va a darse toda la persecución en contra de Israel, en contra de todas las religiones, todo lo que es objeto de culto o se llama Dios, en contra de los santos, que ya hemos aclarado que son los mártires de la gran tribulación. Entonces aquí se nos habla de la bestia como un rey que va a resurgir. Él es el cuerno pequeño de Daniel, es el octavo rey y es un rey que es parte de un reino que ya existió, pero va a resurgir con todo el poder político y religioso en su mano. Espero que esto quede, o por lo menos deje algunas ideas claras, y con la siguiente sesión podamos continuar aclarándolo. Avanzamos, hermano, hacia el verso 12. El verso 12, pastor, dice, y los 10 cuernos que has visto
son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Vemos que a Juan se le está explicando, ¿verdad?, el misterio. Y entonces a Juan se le dice, y mira, le dicen, aparte de que habían 7 montes, que en realidad son 7 reyes, también vemos que la bestia tiene 10 cuernos, y se le dice, y los cuernos también son reyes. Así que no tenemos que detenernos con esa figura, ¿verdad?, esas imágenes que a veces utilizamos para ilustrar de un animal ahí con un montón de cabezas. Eso es la figura literal, pero aquí se nos dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. O sea, hermano, estamos hablando de una alianza. Van a haber 10 gobernantes que incluyen al anticristo, y todos estos le van a dar el poder al anticristo. Va a ser el gobierno mundial hacia donde vamos ahorita. El gobierno que va a ser establecido durante la gran tribulación. Una sola religión, un gobierno mundial. El mundo ha estado trabajando por décadas en cuanto a esto. Apertura de fronteras, unificación de monedas, tratados de libre comercio. Se pretende hacer un solo tipo de legislación en cuanto a la importación, en cuanto a los aranceles, la unificación de códigos y todo esto. Y esto es parte de la preparación hacia un solo gobierno, una sola religión. Entonces aquí, contrario a lo que se explicó a Juan de los 7 montes, que es una sucesión de reinos, aquí es una alianza. La sucesión de los reinos ya pasó, porque a Juan se le dice, uno es Roma, y falta uno. Mencioné que podría ser el imperio de los árabes. Pero aquí lo que se nos está diciendo es que la bestia que era, que no es, y que será, es el 8º, que va a resurgir, y esta, juntamente con 10 reyes que no han recibido el reino todavía, van a gobernar en el mundo. Entonces podemos establecer esta verdad. La iglesia no estará en la tierra para poder verlo, ni para poder ser sometida a este gobierno. Pero en el mundo se va a establecer un solo gobernante mundial. Y en la ONU se habla de eso, en muchas naciones se habla de tener un solo presidente, las mismas leyes, y lo del ecumenismo promovido por el Papa son pasos agigantados para poder crear una sola religión mundial. Así que de eso nos habla el verso 12 y verso 13. Contrario a los versos anteriores, esto nos habla de alianza, reyes que se juntan para poder gobernar o darle su poder y su respaldo a la bestia y de esa manera establecer un gobierno satánico. Como usted muy bien acaba de decir, pastor, en el ámbito religioso creo que el ecumenismo viene a enfocar y a unir, por decirlo así, el poder religioso. En el ámbito económico, creo que también es importante notar que hay grupos como el G20, que son los 20 países más poderosos, y la OPEP, que es el grupo de petroleros, que prácticamente son los que manejan el mundo, que son el intento de la gente más poderosa, de los que mandan, y creo que por ahí va ya marcándose lo que va a suceder con estos 10 reyes. Lo que ahorita se está llamando NOM, el nuevo orden mundial, donde vienen cambios en la educación, donde vienen enseñanzas de identidad de género desde la infancia en las escuelas, donde viene la promoción de la agenda de los grupos LGBT y una serie de cuestiones que van a establecer realmente un nuevo orden mundial. Todo eso es lo que estamos viendo y por eso es que la iglesia tiene que estar despierta, alerta para todos estos cambios y saber cómo proceder y cómo hacer que la gente pueda salir también de esa confusión. Vamos avanzando hacia el verso 14, hermano. Verso 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien claro, a Juan se le explica que mira las aguas. La bestia es un rey, la bestia es un gobierno, tiene muchos nombres. La mujer tiene un cáliz, la mujer está vestida de esta manera, pero la mujer se sienta sobre muchas aguas. Y estos son naciones, lenguas, pueblos, muchedumbre. Es otra característica con la que tiene que cumplir la ciudad que vamos a señalar que es la gran ramera. Hay varias ciudades a las que podríamos calificar como derramadoras de sangre. Sí, muchas naciones pueden calificar dentro de ese calificativo. Pero que el mundo, que las demás naciones han fornicado con ella, probablemente no. Hay muchas naciones que han tenido dominio o influencia sobre otras. Y ahí es donde surgen varios candidatos. Pero la cosa es que todas las cualidades tienen que fusionarse en una sola. Porque es como cuando describimos a una persona y decimos, bueno, era de tez oscura, con cabello negro y de estatura elevada, fornido. Y entonces tenemos que ir viendo que se cumplan todas las cualidades para identificar a la persona y no decir, aquel fornido es, aunque no tiene la misma piel que se está describiendo ni el mismo tipo de cabello. Entonces es necesario prestar atención a todas las cualidades que tiene la ciudad para poder decir, es que la ciudad que concuerda con toda esta descripción es esta. Y aunque existen otras como candidatas, como que no queda muy claro realmente esto como la descripción de ellos. Me interesa antes de avanzar al 16 señalar que en el verso 14 dice que estos reyes van a pelear contra el Cordero. Recordemos que en las sesiones anteriores y usando diagramos ya establecimos que en la segunda venida de Cristo, Él viene para libertar a Israel porque Israel está a punto de ser destruido por el anticristo. Lo que está escrito por el apóstol Pablo en Romanos, de Sión vendrá libertador y todo Israel será salvo. Porque las naciones se van a confabular para poder destruir a Israel. Ahí es donde el anticristo, el falso profeta, van a ser lanzados al lago de fuego y el diablo va a ser capturado para ser echado al abismo por 1000 años. Entonces el verso 14 nos habla de la segunda venida de Cristo y se nos está aclarando de que esos 10 reyes o gobernantes de naciones que van a soportar, sostener al anticristo y el gobierno satánico, se van a oponer a Israel, van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer en su segunda venida. Entonces, verso 15 decíamos bien clarito, la mujer está sentada sobre muchas aguas, o sea que significa que hay dominio sobre naciones. Verso 16, por favor, hermano. Verso 16 nos dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Ok, como ahora ya sabemos que los 10 cuernos representan 10 reyes, entonces entendemos que la alianza que va a ser temporal, porque por una hora, dice, o sea que es un tiempo limitado, van a recibir autoridad sobre la tierra, la alianza que se efectuó particularmente en el tiempo de la gran tribulación y específicamente a partir de la mitad de la gran tribulación, se va a disolver porque las 10 naciones van a abandonar, van a dejar de sostener a la ciudad que tiene el dominio religioso. El poder político se va a levantar, el poder económico y político se va a levantar en contra de la ciudad que tiene el poder religioso. Y dice que la van a dejar desolada, la van a dejar desnuda, van a devorar sus carnes, la van a quemar con fuego. No está hablando acerca de una destrucción como quien despoja de las riquezas. El lenguaje aquí figurado es bien, ¿cómo se podría hacer? Bien descriptivo para tratar de darnos la idea de que realmente va a ser un abandono y una destrucción total, que se va a consumar, como vamos a verlo en el próximo capítulo, en la siguiente sesión, con el juicio de Dios. Dice que la van a dejar desnuda, le van a despojar de la riqueza, van a devorar sus carnes, su fuerza, su poder, va a ser deshecho y la van a quemar, va a quedar consumida. Entonces, los reyes que se han aliado van a abandonar a esta ciudad, porque esa ciudad tiene que ser destruida. Babilonia va a ser destruida. Babilonia, la gran ramera, está sentenciada a juicio. El verso 17 dice que van a abandonarla
la van a aborrecer porque Dios puso en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. En esto concuerda lo que yo ya he mencionado en sesiones anteriores. Nunca jamás las cosas se han salido del control de Dios. Dios tiene los tiempos, Dios tiene los eventos, las dispensaciones, Dios tiene la autoridad, Él domina sobre el gobierno de los hombres. Y aquí dice que fue Dios el que causó que estos reyes se pusieran de acuerdo. Es Dios quien tiene como propósito para probar a los moradores de la tierra que la gente entre en una etapa de la cual lo que estamos viviendo ahorita no es nada. Cuando se junten guerras, hambre, pestes, diversas manifestaciones en el ámbito natural, persecución religiosa, prodigios sobrenaturales, operación demoníaca, el agua convirtiéndose en sangre, el sol aumentando su calor. Por eso es llamado gran tribulación. Y durante ese tiempo, en la segunda parte, es donde se va a cumplir esto. Se van a poner de acuerdo y le van a dar su reino a la bestia. El anticristo va a tener el dominio mundial hasta que se cumplan las palabras de Dios. En otras palabras, los 10 reyes van a respaldar temporalmente a esta ciudad, a este sistema religioso que ha hecho fornicar a todas las naciones del mundo. Y es el verso 12, el que dice que es por una hora, o sea, por un tiempo limitado, que van a recibir el gobierno. Y lea usted, hermano, la parte final para que concluyamos, cerremos con la declaración que le dan a Juan. Y dice el 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está bien claro. Entonces, después de habérsele dado a Juan la visión, este es uno de los capítulos donde más claro se aclara la simbología. Se le dice a Juan, mira, la mujer es una ciudad, la bestia es un rey y las aguas son naciones. Entonces, sobre las naciones del mundo hay un sistema atractivo representado en la mujer, hay un sistema seductor, engañoso, que ha embriagado a los moradores de la tierra con idolatría, con inmundicia, con fornicación, con pecados sexuales, con herejía y toda clase de abominaciones para Dios. Básicamente se nos está describiendo que lo que sucede es que ya en el tiempo de la gran tribulación se va a manifestar una alianza política, religiosa, pero que para finalizar la gran tribulación, el Señor Jesucristo peleará contra esos reyes y los va a vencer. Y como vamos a ver en el capítulo 18, antes, y lo acabamos de leer aquí, que los reyes la van a abandonar, antes de que el Señor Jesucristo pelee contra esos 10 reyes, Babilonia va a ser destruida. Entonces, la última pregunta, hermano, con la que vamos a cerrar para ahondar en la próxima sesión es, ¿pero y cuál ciudad es esa, pues? ¿Cuál es la ciudad que reina sobre los reyes? ¿A cuál ciudad se le atribuye esa naturaleza de ser la madre de las rameras y la madre de las abominaciones? Ya aclaramos, el nombre escrito en la frente es símbolo de identidad, de pertenencia, es símbolo de que le pertenece a alguien y de la naturaleza que tiene. Entonces, este sistema religioso le pertenece a Babilonia, el sistema religioso mundial que han tenido todos los imperios que ya mencionamos. Pero esta ciudad es específicamente una ciudad, como aquí se le dice a Juan, que reina sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad es identificada como la madre de toda la ramera. Y aquí es donde surgen las teorías sobre quién es esa mujer. Y existen videos y, como dije, existen muchas posiciones, mucha interpretación. Y lo que estamos haciendo, pues simplemente compartiendo lineamientos bíblicos para que los estudiosos puedan profundizar y en oración pedir revelación a Dios para entender la palabra. Y no creer cualquier cosa que se sube a las redes, cualquier predicación. Todos los cristianos tenemos que ser como los creyentes de Berea, examinar las escrituras para ver cómo son las cosas. Y no tenemos que ser fanáticos como algunos que medio hoy en una posición la cual no han adoptado y comienzan a señalar, a ofender, a criticar. Tenemos que aprender a escudriñar las escrituras.
Así que yo quiero terminar con esto. Existen varias posibilidades, o podríamos llamar teorías, de quién es la mujer. Algunos dicen que es Estados Unidos. Dicen que Estados Unidos es la Babilonia. ¿Por qué? Por la corrupción, la inmoralidad que hay en ese país. Por la sangre que ha derramado, porque Estados Unidos ha estado involucrado en muchas guerras por años, por décadas. Han derramado sangre, tienen negocio con las armas, tienen intereses políticos. Entonces vienen algunos y dicen, Estados Unidos es la Babilonia. Pero no concuerda con una serie de elementos relacionados con la fornicación, que esté dominando a las demás naciones, porque aunque se ha estado interviniendo, realmente no domina, no encaja esa verdad. Es de escudriñarlo un poco más detenidamente. Otra posibilidad, y es la que sostienen los sacerdotes católicos para librarse, que no es la iglesia, es que es Roma, que el imperio romano es Babilonia. Y entonces ellos dicen, si es que los romanos fueron los que mataron miles de cristianos en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, mataron católicos, entonces nosotros no podemos ser Babilonia, dicen ellos, porque nosotros somos los que fuimos asesinados, nuestros ancestros o antepasados son los que Roma asesinó. Y yo ya aclaré algo que la mayoría de católicos no saben. El sistema católico se inició en el 312, 300 y algo con Constantino. Pero ellos presumen de ser la iglesia que Jesús fundó, pero esta es otra posición, que es Roma, que es el imperio romano. La otra posición es que es el Vaticano. O sea, más claramente, la iglesia católica. Que la iglesia católica es la gran ramera. Porque ella presume ser la iglesia de Jesucristo. Presume de ser la verdadera, pero ha promovido la idolatría. Y ellos sí están llenos de inmundicia. Como dije, la pederastía, la homosexualidad. Ellos se han derramado sangre. Ellos han hecho persecución en contra de los judíos. Ellos han matado herejes según su clasificación, lo que mencioné de la Santa Inquisición. Bueno, en pocas palabras, toda la descripción de la mujer se enfoca o se cumple en este sistema religioso. Pero esto lo vamos a escudriñar en la siguiente sesión cuando veamos el capítulo 18. Para concluir, dos posibilidades más. Algunos dicen que es Jerusalén, porque allá en el capítulo 18 dice que es donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Esas frases, esos versos son los que se prestan a una interpretación aislada, pero no podemos ignorar el resto de escrituras para poder identificar quién es la ciudad. Pero en fin, como parte de las teorías de quién es la mujer, existe esta posición. Es Jerusalén, porque ellos son la esposa adúltera de Jehová. Sí, pero Dios en el Antiguo Testamento habla del adulterio y de la fornicación de Israel, pero también habla acerca de que Él es su padre, porque Dios lo hacía en el sentido de traer claridad a una relación que había con su pueblo, de unidad, de amor, de cuidado, de afecto. Y sí se podría decir que Israel fue la esposa adúltera de Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí se nos está hablando de la gran ramera, la que va a ser juzgada todavía. Y Israel no nos ha estado afectando con idolatría, con inmundicia, con fornicaciones. No se aplica, no se cumple en ella. No se cumple en la nación de Israel. Así que es algo que también hay que examinar con todo el resto de las escrituras. Finalmente, los católicos dicen, la iglesia protestante es la ramera. Y ahí están todas las rameritas. Y yo acepto que ciertamente hay un montón de rameras dentro del sistema llamado cristiano, dentro de las sectas cristianas, dentro del pseudocristianismo como movimiento. Ciertamente hay muchas rameras, pero la verdadera iglesia de Jesucristo no es un sistema, ni es el sistema organizado en base a papas, cardenales, obispos y todo lo demás, la estructura que existe en Roma. Eso no es bíblico. Pero esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia son todos los nacidos de nuevo, los que de corazón invocan el nombre del Señor, los que han sido adoptados como hijos de Dios, lo cual es parte de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y entonces aquí, para concluir, es importante aclarar de que dentro de todo el panorama, dentro de todo
el rompecabezas. Hay que identificar que si la ciudad del Vaticano, el sistema católico romano es la gran ramera, las rameras son las sectas protestantes, un montón de iglesias y de movimientos falsos que pretenden tener la verdad, pero que han torcido también la sana doctrina. Y que Babilonia incluye a todo el resto de las religiones, las más grandes del mundo, como el budismo, como el islamismo, el hinduismo, que congregan millones de personas. Todo eso es parte de Babilonia. Todo eso es parte del sistema religioso mundial. Pero la gran ramera, vamos a examinarlo en la próxima sesión, cuando veamos el capítulo 18, concuerda de una manera pero tremendamente exagerada con el sistema herético de la Iglesia Católica Romana, que pretende ser la verdadera. Así que, hermano, vamos a ir concluyendo con esto. Si tiene algún comentario final, díganos. Tremenda enseñanza, pastor. Yo he aprendido muchísimo y creo que igual nuestros hermanos que han estado conectados, he estado viendo los comentarios ahí y amén. Pues sé que vamos a estar esperando el próximo viernes con gran ansiedad. Pues no queda más que despedirnos y decirles gracias por haber estado conectados, y a usted, pastor, gracias por esa dedicación y esa enseñanza que hoy ha podido compartir con nosotros. Pues nada, hermano, gracias a usted, y también damos las gracias a todos los hermanos que nos animan a continuar haciendo esta labor de compartir, de exponer. No pretendemos ni podemos imponer nuestro criterio, nuestro pensamiento. Solo queremos exponer, tratar de ayudar, mostrando un camino a seguir a través de las Escrituras que pueda bendecirles en su crecimiento espiritual. Y mi sugerencia final es: vuelva a oír la enseñanza, deténgase en los diagramas, analice los detalles y con su Biblia abierta y con una actitud de que Dios le guíe hacia toda verdad, escudriñe la palabra de Dios, porque la revelación solamente viene del Padre. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos entonces poder continuar compartiendo en una próxima transmisión del libro de Apocalipsis, en esta plática sobre Apocalipsis la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones a todos.